Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy estamos en Benalmádena, pueblo. Seguramente muchos de vosotros conoceréis Benalmádena Costa por sus playas, un sitio muy famoso de vacaciones en la Costa del Sol, en Málaga. Pero tal vez muchos no conocéis Benalmádena pueblo, que es un pueblo precioso, es de los típicos pueblos blancos de Málaga y merece muchísimo la pena la visita. Así que si os apetece conocerlo, no os mováis porque empezamos enseguida. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Para visitar Benalmádena Pueblo contratamos un free tour que sale de la Plaza de las Tres Culturas, una plaza pintoresca con bares y terracitas. El primer punto que se visita es el Museo Municipal o Museo Precolombino, el más importante de España. Fue fundado en 1970 por Felipe Orlando, un pintor, poeta, escritor y antropólogo mexicano afincado aquí, que realizó este museo con piezas de su colección privada conseguidas en sus numerosos viajes. La colección se ha ampliado posteriormente con piezas donadas por otros coleccionistas y con restos arqueológicos hallados en Benalmádena. Aquí se encuentran hallazgos del Paleolítico, de la época romana y de la América precolombina. Mirad el origen de los tatuajes. Con estos sellos, bueno, los llamaban pintaderas. Con estos sellos se adornaba la piel. Y esto es del año 900 a 1500 después de Cristo en México. Mirad este singular amuleto romano que representa un puño y un miembro masculino. Bueno, mirad qué joyería más bonita. Salimos de nuevo a la Plaza de las Tres Culturas y bajamos hacia la calle Real, donde encontramos esta fuente con un mural de cerámica que representa las escenas cotidianas de la vida del pueblo. La calle Real se cubre con una alfombra de pétalos de flores durante la procesión del Corpus. Mirad qué bonita la artesanía. Llegamos a la Plaza de Andalucía, un remanso de paz rodeado de palmeras, presidido por una fuente de mármol. Benalmádena fue fundada por los musulmanes, que construyeron una villa amurallada y una fortaleza, aunque los orígenes de la zona se remontan al Paleolítico Superior. Posteriormente y antes del periodo nazarí, allí vivieron fenicios, tartesios y romanos, como se atestiguan los restos arqueológicos encontrados que se exhiben en el Museo Municipal. Se cree que su nombre viene del que le dieron los árabes, Ibn al-Madin, que significa hijos de las minas, haciendo referencia a las minas de hierro y cobre de la zona, o bien Bina al-Madin, el edificio de la mina. Salimos por la calle San José, otra calle emblemática de Benalmádena, y llegamos a la Plaza de España, donde se encuentra la famosa fuente de la Niña de Benalmádena, una escultura en bronce, obra de Jaime de Pimentel, que representa a una niña de una familia de pescadores portando una concha marina en actitud de ofrenda, simbolizando así la hospitalidad del pueblo hacia el resto del mundo. En 2018 cumplió 50 años y para el aniversario contaron con la presencia de la mujer que en su día, cuando era niña, sirvió de modelo para la estatua. Salimos de la Plaza de España por la calle Santo Domingo y a menos de 200 metros encontramos la preciosa iglesia de Santo Domingo de Guzmán, los jardines del Muro y el mirador sobre el Mediterráneo con preciosas vistas de la costa.
La iglesia de Santo Domingo de Guzmán del siglo XVII. La iglesia de Santo Domingo de Guzmán se cree que fue construida en el lugar donde se enclavaba la mezquita. Tuvo que ser reconstruida en 1680 tras el gran terremoto que afectó a la zona. En su exterior hay un mosaico y en su interior una imagen de la Virgen de la Cruz, patrona de Benalmádena, obra del escultor sevillano Antonio Eslava, que sustituye a la original que fue destruida por los acontecimientos históricos que vivió la localidad. Vamos a bajar al mirador, que esto tiene unas vistas preciosísimas. De toda la costa de Benalmádena, el arroyo de la Miel. Y el precioso mar Mediterráneo. Aquí están los jardines del muro de César Manrique. El genial arquitecto canario utilizó los restos de la antigua muralla musulmana para diseñar un precioso jardín que tiene hasta cascadas, aunque ahora lo veamos sin agua porque lo están remodelando. Y fijaos, ahí se ve el espectacular castillo de Colomares, que ahora iremos a visitarlo. Y allá al fondo, no sé si veis como un pináculo dorado. Esa es la estupa de la Iluminación. Es la estupa más grande que hay en Europa. Bueno, y ahora desde la iglesia hemos bajado por esta escalerita que veis aquí, porque vamos a ir hacia el castillo de Colomares, que nos han dicho que son de 5 a 7 minutos caminando. Así que vamos para allá porque es precioso. Lo que hemos visto desde arriba nos ha encantado, así que vamos para allá. Ahí arriba es el mirador donde hemos estado. Y aquí ya vemos el castillo. Bueno, pues ya estamos llegando al castillo de Colomares. Tengo muchísimas ganas de conocerlo porque desde luego se le ve precioso. Así que vamos a entrar. Bueno, pues hemos llegado al castillo. Este es el parking, si venís en coche. Tiene aquí un poquito de terreno para aparcar, pero tampoco es muy grande. Y es gratuito. La entrada de los adultos son 3 euros, para niños 2 y para jubilados 2 también. Y el horario es hasta las 2 por la tarde y luego a partir de las 5. El castillo de Colomares es el sueño hecho realidad del doctor Esteban Martín y Martín, quien compró este terreno y en lugar de construir una casa quiso hacer un monumento a su hecho histórico favorito, el descubrimiento de América. Lo hizo él mismo con la única ayuda de 2 albañiles de Mijas entre los años 1987 a 1994, por lo que se puede decir que es de reciente construcción. Vamos a verlo. La visita se hace en 16 puntos y este es el primero, la Fuente de la Culebra, que dice que es un claustro bizantino. El punto número 2 es la Casa de Aragón. Este es el número 3, que es la Fuente de los Novios. Y dice que Fernando e Isabel, los reyes católicos, se conocen. Este es el punto número 4, que es la Casa de Castilla y León, y es una torre de estilo castellano. Al lado está el número 5, que es un pórtico que tiene un doble arco mudéjar, representa el matrimonio de los reyes católicos, el escudo de España y se ve que pone tanto monta, monta tanto. El punto número 6 es el aljibe del castillo. Y mirad qué vista está alrededor. El punto número 7, que es este, es la Fuente de la Esperanza, que representa la partida de las 3 carabelas. Aquí pone la fecha en la que partieron las naves,
el 3 de agosto de 1492. Y este es el punto número 8, la Torre Oriental, llamada también el Sueño de Colón, o de cómo llegar al este por el oeste. Está complicadita la subida, ¿eh? No, bueno, por eso está hecha. Hay unas vistas preciosas del complejo desde esta torre. El punto número 9 es la fuente de la evangelización, pila bautismal y púlpito. Y representa una fachada de la iglesia románica, gótica y mudéjar. Y quería representar la evangelización del Nuevo Mundo tras el descubrimiento. Y ahora vamos a buscar el punto número 10. El punto número 10 es el mapa de la isla de La Hispaniola, que fue la primera isla a la que llegó Colón, en 1492. El punto número 11 es el Fuerte de la Navidad. Y por aquí ya subimos hacia la nave Santa María. El punto número 12 es el Faro de la Fe Marinera, que está hecho en memoria de los tripulantes de la Santa María. El 13 representa a la Santa María, a la nave. Fijaos desde aquí, desde la proa de la Santa María, qué vista tan bonita de todo el castillo de Colomares. Es una pasada. Esta es la fuente de Andalucía, el número 14, que representa su gente y su cultura, y los 4 pueblos: cartesios, romanos, fenicios y árabes. El punto número 15 es el pórtico de la Hispanidad, que es de estilo románico, bizantino y mudéjar, que da paso directamente al punto 16, que es la popa de la nave Santa María. Y fijaos, aquí enfrente la proa de la Pinta. Y con esto, pues terminamos la visita. Es precioso, la verdad, tiene muchísimo mérito. Y si venís a Benalmádena no os lo podéis perder. Y junto al castillo también hay un mirador con unas vistas preciosas. Y con esta preciosa vista del castillo de Colomares damos por finalizado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, a nosotros desde luego nos ha encantado, merece muchísimo la pena, y si vienes por esta parte de la Costa del Sol tienes que venir a Benalmádena y a ver su castillo, el castillo de Colomares. Así que si os ha gustado no os olvidéis suscribiros al canal y toda la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos. Ya sabéis que es completamente gratuito y así nos ayudáis, y también por recomendárselo a vuestros amigos viajeros. Y nada más, hasta la próxima escapadita. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.